Entonces voy a ir partiendo de conocimientos que ya fuimos manejando. Lo primero es entender lo de Abuna Shantar entonces, ¿no? Que como ya dije, los superuniversos son simplemente proyecciones de los proyectos creativos de estas mismas conciencias, donde también son parte de la conciencia misma expresada. Eso quiere decir que todos los universos locales, los sectores donde hagan diversas conciencias, esos proyectos, va a tener toda su conciencia de ese ser, ese director de ese proyecto, permeada en toda la estabilización de la energía donde quiera hacer sus proyectos, es decir, en todos los planos dimensionales correspondientes, partiendo desde su esencia, desde la 144 dimensión, 45 dimensión, para planos de materia más bariónica, ¿sí? Donde comentamos que la interfase y el cambio y el traspaso de un hijo paradisiaco a un estado de supramónada, que es, digamos, toda su conciencia, pero para poder estabilizar y vivenciarse en esos niveles de expresión, de experimentación, que estamos hablando en la dimensión 46, pues básicamente aquí lo voy a ir dibujando para que se entienda, ¿sí? Está el hijo paradisiaco, que puede ser primario, secundario, terciario, y como ya comentamos, hablamos que los primarios, los primordiales, como tenemos nosotros la información, fueron 7 primordiales que se proyectaron al megaverso, ¿sí? En nuestro megaverso, y de ahí se empezaron a germinar y a hacer diferentes proyecciones de sí mismo y combinaciones, generando lo que futuramente se llamaron hijos paradisiacos, ¿sí? Y pueden ser primarios de diferentes abonos o de diferentes superuniversos. Cuando se habla de aquí, de hijos paradisíacos primarios, secundarios, terciarios, dentro de Abuna Shantar, se refiere a los que llegan ya desde el portal Shantar con una experiencia, aprendizaje, autotorga de hijo paradisíaco para volverse un ser creador y poder hacer ahora sus proyectos, no solamente experimentarlos y meterse como experiencia a otros proyectos, sino ser el propio director y dirigente de los proyectos. Así que cuando no todos estamos metidos en el proyecto, en el universo local de Nevadón, en alguno de los proyectos que se hicieron aquí dentro, en los diferentes sectores, diferentes cúmulos de galaxias o nuestra galaxia, básicamente estamos inmersos en su conciencia, en sus programas, tanto estabilizados por él, tanto por otros que también forman parte de sus mismos proyectos, que quisieron estar haciendo combinaciones o a la par. Entonces, bueno, voy a ir contando desde mi proyección, ¿sí? Pero primero que se entienda esto. Este hijo paradisíaco primario, normalmente dicen que las conciencias se pueden dividir o se dividen de 12 a 144 proyecciones de sí mismo en planos estabilizados inferiores. Es decir, que un hijo paradisíaco se puede dividir de 12 a 144 divisiones de sí mismo, y que de eso cada supramónada podrá dividirse de 12 a 144 proyecciones de sí mismo, y que de eso igual se va a dividir de 12 a 144 mónadas, y las mónadas de 12 a 144 yo soy, y los yo soy de 12 a 144 almas o fractales de almas, ¿sí? Entonces, ¿eso por qué normalmente se tiene entendido? Porque es una codificación de creación, una programación que venía con los códigos desde Abuna Shantar para proyectar diferentes proyectos, con esa codificación del factor creativo del 144 como número maestro, como número de perfección de un proceso de aprendizaje completo para dar un salto mayor o pasar a otro nivel de estado de conciencia. Entonces, por eso el número 12 como factor potencial de sí mismo, 12 por 12, 144, es un factor creacional. Por eso era el valor, más o menos el estándar o parámetro para
desdoblar la conciencia de la mayoría de los fractales de almas o las almas, desde yo soy, desde mónadas, desde supramónadas, hasta fractales de almas. Ajá. Entonces, la mayoría de ellos se desdoblaba de esa forma, sí, muchos, de 12 a 144 proyecciones y así sucesivamente, como un factor creacional. Y hablando, dividiendo y sabiéndose que la supramónada obviamente está vibrando en niveles más altos que una mónada, y una mónada vibrando en niveles intermedios entre una supramónada y un yo soy, donde los que vibran en una frecuencia de menor energía expansiva y mayor energía de porcentualidad de dualidad hasta la materia bariónica, de 9 a tercera dimensión, ¿sí? Proyectados como almas o como fractales de almas. Eso es lo que se tiene bien establecido, esa codificación. Pero no es que todas también las almas sean proyectadas y sea el factor creativo también de esa forma, ¿sí? ¿Por qué? Porque bueno, yo desde mi estructura yo traigo otra codificación de creación, ¿sí? Digamos que voy a borrar esto, se entiende, ¿no? Aquí se va entendiendo esto, cómo se va permeando la conciencia, el espíritu mismo en sus planos dimensionales. ¿Y qué pasa? Que entre más fuerte sea la dualidad, es decir, entre un plano dimensional de superior a más inferior, hasta la materia más bariónica, tercera dimensión como la conocemos, pues la conciencia va decayendo, se va cortando, digamos que el potencial para sostener toda su conciencia en un 100% desde un estado de hijo paradisiaco. Entonces por eso vas perdiendo el enlace o la conciencia con diferentes planos superiores. Se entiende que todavía con la conciencia de la estructura del yo soy, tienes o se vibra aproximadamente un 45-40% de toda la conciencia cósmica que se tiene desde el hijo paradisiaco, ¿sí? Pero que la idea era que los almas y los fractales de alma obviamente van a tener un porcentaje mucho menor, pero el suficiente como para mantener el enlace de conexión de toda su esencia. Y en las primeras encarnaciones, en las estructuras de materia bariónica de 12, 9D para abajo, supieran que es su origen, ¿no? Su función, sabiendo que estaban encarnados como una forma de proyección para generar vida, generar proyectos en esos planos dimensionales, estabilizar el código genético, el programa de la raza que iba a estabilizarse en ese plano dimensional, y después pasar esa codificación, todo eso para planos dimensionales aún más inferiores hasta que se fuera estabilizando la materia bariónica más fuertemente en la tercera dimensión como tal. Esa es la idea, pero no tenían contemplado en un momento que cuando bajas demasiado la frecuencia y el porcentual de dualidad está muy elevado, se corta aún más la conexión de tu estado de conciencia, ¿sí? Pero bueno, eso vamos a hablar más adelante. Ahorita voy a ir hablando más sobre mi estado de conciencia desde esos niveles, cómo se experimentó y la relación que tiene con el universo local de Nevadón, para que vayamos dándole un entendimiento, ¿sí? Este es, digamos que Shantar, toda su estructura como isla paradisiaca, y los universos 3, 5, 6, 7. Los 7 primeros superuniversos que ya tienen estabilizada la materia bariónica como tal, que no dijimos que son 7, ¿no? Sino que son como una proyección de manifestación y potencialidad hasta un 144, donde ahí no termina. Puede haber más, pero ahí digamos que se completa su codificación como una experiencia, una potencialidad para tener la maestría y dar otro salto ascensional de aprendizaje aún mayor y volverse a un co-creador en otros estados de conciencia, ¿sí? Así que, bueno, digamos que este es el quinto superuniverso. De ahí es donde yo provengo o proviene mi esencia como hijo paradisiaco en esa estructura.
en el quinto superuniverso, en un sector del quinto superuniverso. De ahí, en un movimiento de constante gravitacional, se generan portales y se generan interconexiones entre las diferentes estructuras de conciencia, donde todas en algún momento tienen un estado de interacción sináptico, energético, conciencial, de todas las conciencias que estabilizan ahí los diferentes programas. Entonces, desde ahí mi estructura de conciencia, voy a ponerla de color rojo. Vamos a llamar a este hijo paradisíaco primordial, o esta línea espiritual, la línea de Axon, que es mi línea correspondiente. Yo salgo de aquí a través de esa interacción, de ese estado gravitacional que generó como ese portal o acceso directo para expresarme y proyectarme en el superuniverso de Orboton, o el séptimo superuniverso. Entonces, bueno, aquí en el séptimo superuniverso pasé directamente, vamos a poner lo que ya está acá, ¿no? Esto es el superuniverso de Orboton. Aquí es donde mi conciencia se estabiliza y forma un universo local, ¿sí? Mi universo local tiene un límite de porcentualidad de dualidad de un 14%. Entonces, ¿qué pasa? Ahí mi conciencia se desdobla, tiene otras proyecciones de desdoblamientos de sí mismo, generando hijos paradisíacos secundarios, terciarios, donde uno de esos hijos paradisíacos terciarios hace un desdoblamiento para entrar a la estructura de una singularidad de conexiones con otros universos locales. Porque aquí, ¿qué es? ¿Cómo funciona todo esto? Este es un universo local, ¿sí? Pero acá hay otros universos locales de otros hijos paradisíacos, ya sea de uno solo como director, o de dos, o de tres, o de 10, dependiendo de los proyectos que se quieran hacer, las combinaciones genéticas de cada uno de estos directores, que van a ser tanto hijos paradisíacos como los directores, tanto que van a tener toda una estructura de orden Lanonandek, los arquitectos que van a generar los proyectos en la materia bariónica como tal, pasando las diferentes facetas hasta el cambio de la 12ª, 9ª dimensión hasta la 3ª dimensión, ¿sí? Ajá. Así que básicamente, cuando se están estabilizando los universos locales en un primer nivel, ¿qué pasa? Van adquiriéndose, van llegando diferentes conciencias a estabilizar qué es lo que se va a llevar a cabo, cómo, para también formar parte de ese proceso de creación, de experimentación, de aprendizaje, porque todo esto, al ser un proceso siempre evolutivo, toda la materia bariónica en un principio fue algo completamente innovador para todas las conciencias a nivel cósmico, ¿sí? Entonces, digamos que son germinadoras. Estos hijos paradisíacos llegan a esos sectores estabilizándose, formando los que son los universos locales, estabilizando su conciencia con la energía débica, formando estructuras de soles, planetas, los primeras, digamos que átomos o moléculas más de 3ª dimensión, el hidrógeno, helio, de ahí las demás. Pero, ¿qué pasa? También hacen proyecciones generando todos interconexiones como si fueran, digamos que una forma de micelios, ¿sí? Micelios o filamentos de la parte vegetativa de los hongos, donde ellos hacen interconexión todos, formando como una forma de estructura de una conciencia unificada, ¿sí? Una conciencia que trabaja al unísono, todos, en forma también nutricional, no solamente como una red neuronal, sino como una transmigración de nutrientes y de energía y de información. Eso básicamente es como también funciona la estructura de los hijos paradisíacos, las supramónadas, mónadas, yo sois, en sus diferentes niveles dimensionales. Hacen proyecciones de sí mismos
generando enlaces sinápticos, conexiones de hifas, donde hay un traspaso de una información a otra, ¿sí? Una transmigración de información de estructuras de universos locales o conciencias cósmicas, hijos paradisíacos, mónadas, a otras. En esa interfase, en ese intercambio de energía de información, se generan luego nuevos enlaces sinápticos cósmicos cuánticos, es decir, más entrelazamientos de conciencia y derivación de uno, donde de aquí van a salir más estructuras de conciencia, siendo un universo expansivo siempre, ¿sí? Cada vez pudiéndose hacer más proyectos. Entonces, digamos que en el universo local de Nevadón primitivo, cuando estaba estabilizando, ya estaba estabilizado mi universo local con mi sistema axoniano, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En algún punto, parte de mi proyección de conciencia, digamos que vamos a ponerle el universo local de Nevadón o el universo micaélico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se hacen los proyectos, mi conciencia, como estado de hijo paradisíaco terciario, se proyectó a un estado supramonádico que viajó en constantes tiempo-espacio hasta tener una convergencia en el universo local de Nevadón. Aquí, primero yo me separé como un estado supramonádico que después se dividió en 14 estructuras monádicas, ¿sí? Entonces aquí lo voy a ir poniendo un poquito, ¿no? 14 mónadas principales que vibraban en conciencia de 44 dimensión. Esas conciencias fueron y estabilizaron esos niveles energéticos y concienciales en el universo local de Nevadón primitivo, dando patrones de dirección y proyección, porque el universo Axon, una de sus cualidades y fundamentos de su universo trae el patrón del Padre, ¿no? Realmente, hablando en términos de la triada o de la Trinidad, de aspectos divinos, creacionales, mi universo local manejaba la cualidad más fuertemente del patrón masculino, de los patrones. Entonces, esa dirección esa programación daba una estructura de orden, ¿sí? Donde las conciencias siempre mantenían márgenes y una moral íntegra dentro de su proyección de conciencias, ¿sí? Completamente, digamos que no corrompibles y muy apegados a una estructura de orden, de que se tienen que hacer las cosas de cierta forma. Esa energía, esa conciencia estabilizó en su momento parte del universo local de Nevadón, donde ya había planetas estabilizados por los primeros Lanonandex. Mi estructura como conciencia desde la parte del quinto superuniverso viene con una codificación de frecuencia Lanonandek, ¿sí? Donde no se le da ese término hasta mucho después, ¿sí? Ya cuando se están haciendo proyectos acá de materialización, de materia bariónica dentro del superuniverso de Orboton. Entonces ahí es que esa codificación mía, que era generar ese estado de interfaz y de intercambio, de convergencia de materia, de energía morontial a materia morontial y después a materia bariónica, pues era una de mis facultades, ¿no? Que yo traía de forma natural. Por eso estas 14 mónadas generaron una serie de proyectos donde a partir de estas 14 mónadas se clonaron a sí mismas. No es de que cada una de esas mónadas se dividiera en yo sois, sino que directamente todas ellas se multiplicaron a sí mismas
Supongamos que el universo también es como un sistema de programación, simplemente hicieron copias completas de sí mismo en su mismo estado de frecuencia y dimensión, sin generar un estado de dispersión hacia abajo. Entonces esas 14 monadas se volvieron 44 estructuras monádicas, 44 mónadas que estuvieron trabajando en ese punto donde en un periodo de interfase, de generar mayores proyectos, estas 44 mónadas volvieron a hacer otro cambio de fase de conciencia, ¿sí? Donde, digamos que estas 44, digamos que acá 14, ¿no? Hacen una estructura, estas 44 mónadas hacen una formación de convergencia en vez de divergencia. Por eso mi codificación es diferente, ¿sí? Porque la estructura, digamos que manejan de forma escalonada, hace una mayor dispersión de la conciencia, y mi proyección de conciencia es más estructural, es decir, sin tanta dispersión de la conciencia, manteniéndose siempre en un estado donde todas las conciencias en sus diferentes niveles van teniendo un crecimiento a la par, sin tanta variación, ¿sí? Entonces esos 44 mónadas lo que hicieron fue combinarse cada una, bueno, en forma de par, se combinaron, cada dos mónadas se fueron combinando, creando 22 yo sois míos, ¿sí? Donde bueno, 22 yo sois míos, donde esos 22 yo sois, yo vengo del 21º o el 11º, donde ese lo que se hizo es un yo soy, pero como es un yo soy que está combinado por dos estructuras monádicas, en vez de haber sido un yo soy que venía directamente solo de una mónada como una forma de separación y dispersión de la conciencia, aquí fue lo contrario, fue una acumulación, una convergencia de mi conciencia en una estructura de yo soy. Por eso mi yo soy no vibra en una estructura de 16, 11 dimensión, sino que vibra en una estructura de 33 dimensión, formando parte de una energía gregoriana que formaba parte de un proyecto de un hijo paradisiaco que también estaba haciendo diferentes programas, proyecciones, ¿sí? Donde yo adquiero una codificación de proyección cuántica de factor 9. Entonces, digamos que esa yo soy está formando y forma parte de un egregor que se llama, aunque yo lo tengo entendido con el nombre de Yoshiel Xacanael. En niveles superiores tenía un cargo de arcángel, esta estructura egregoriana, que era más que nada una estructura de diferentes mónadas o diferentes yo sois, ¿sí? Entonces de ahí parte ya mi conciencia para dispersiones, donde digamos que si mi yo soy está en niveles correspondientes donde debería estar una estructura monádica o supramonádica, aquí se podrían dar otros niveles que igual se les puede llamar yo soy, ¿no? Algo que vibre en esos niveles. No es tanto como que estar dándole un nombre, pero a mí me dijeron que le podía llamar andios, ¿sí? Donde en esos puntos era la estabilización de la conciencia para bajarse ya después a niveles más de materia bariónica como un alma o un fractal de alma. Ajá. Entonces, aquí para que se entienda, esa es la diferencia de mi codificación, de mi programación, que va en forma romboidal, manteniendo una estructura de estabilización de conciencia, y otras estructuras creativas de codificación van en forma expansiva simplemente, pero van en un estado de mayor dispersión de su conciencia. Por eso de acuerdo a diferentes programas es también cómo se va proyectando la conciencia, donde al final puedes hablar de términos de yo soy, de mónadas, de supramónadas, pero simplemente que se entienda que esos son términos para
referirse a estados de estabilización de la conciencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque es exactamente lo mismo lo que son también parte o forman parte de los programas de los cuerpos sutiles o los cuerpos energéticos, ¿sí? Los cuerpos sutiles o cuerpos energéticos, que son programas de estabilización para captar mayor información, energía y en un estado-tiempo donde te conectas a otros sistemas de computación cuánticos creativos en esos planos dimensionales correspondientes. Son programas para entrar y tener interacción en diferentes niveles de creación. Punto importante, ¿no? De cómo 14 mónadas pudieron generar un estado de copia a 44 mónadas en ese mismo nivel, en esa misma frecuencia, pues porque pueden, ¿no? Por programación, por decodificación, por la estructura que lleve esa conciencia desde su punto origen o primordial, o de acuerdo a los proyectos a los que se haya encomendado y a los cuales se vaya involucrando en su proceso de expansión y experiencia de conciencia. En mi caso, no solamente me fui al universo local de Nevadón, mi conciencia hizo red neuronal y entré yo también a generar parte de procesos y proyectos a otros universos locales, ¿sí? Para después toda esa información, toda esa energía, todos esos nutrientes van a generar un estado de nutrición que va a nutrir todo mi estado de yo soy, mónada, supramónada, a mi hijo, mi estructura de como hijo paradisiaco, a toda mi red de conciencia de mi universo local de Axon, para generar proyectos a partir de toda esa experiencia aprendizaje, ¿sí? Y es así como funciona el proceso creativo de evolución en estos niveles, ¿sí? Porque hubo que hacer a veces respaldos o copias de tu conciencia, porque ese es parte del punto, ¿no? Yo iba a tocar el punto de que mis 14 mónadas, para convertirse en 44 real copias, o 44 mónadas en total de esas 14, son unas copias perfectas de ellos mismos, estabilizadas en sus mismos niveles de frecuencia, más sin embargo en diferentes sectores, tiempo, espacios, programas, sistemas cuánticos de creación. ¿Por qué? No solo como forma de mi proyección, sino que también muchas conciencias que estaban experimentándose en la materia bariónica más densa, de 3, 9D, incluso planos superiores, cuando llegó al límite la experiencia de la dualidad, por todo lo sucedido que ya se conoce, donde se originaron las guerras de Orión y se crearon y se destruyeron sectores completos, planetas completos, sistemas solares, fueron desintegrados, desestabilizados de su estructura, desde su estructura atómica molecular, desde sus elementos, ¿sí? Todo lo que estabiliza la conciencia en diferentes planos dimensionales, de 3 dimensiones, pasando por 9, 12D, hasta afectando estructuras de yo soy, estructuras monádicas, ¿sí? Incluso estructuras supramonádicas, hasta niveles de 36, 45 dimensión. Entonces, muchos de en esos sectores estaban esas conciencias estabilizadas en esos soles, cientos, miles, millones de yo sois fueron desintegrados junto con sus fractales de almas, ¿no? De mónadas, fueron desintegradas por esa explosión, por la energía tan potente que llevaba esa tecnología que utilizaron seres involucrados en la guerra, desde 4, 5 dimensiones hasta 6, 7 dimensión, con tecnología de conciencias de planos de la materia morontial, de conciencias corrompidas, conciencias que fueron contaminadas por una frecuencia y energía de corrosión, de corrupción, como un virus cósmico, que lo comentaremos más adelante como forma de estas clases. Pero la idea es de que cuando sucede eso, porque nos ha tocado pacientes, ¿no? Nos ha tocado pacientes de que les dicen o saben que varias de sus mónadas o de sus yo sois, desdoblamientos
desde supramónada, desde el hijo paradisíaco del cual venían, fueron desintegrados. Ya no están, ya no existen, y de ahí que su propia conciencia tuvo que hacer respaldos de sí mismo para que su esencia no fuera perdida, toda su conciencia como energía viviente y estabilizada en planos de 45, 46 dimensión para abajo. Entonces, ¿qué pasa? Esas copias que se hicieron como forma de respaldo en diferentes estructuras cuánticas creativas, en diferentes naves, en diferentes planos dimensionales, porque igual una nave igual es pues una conciencia cósmica creativa en forma de estructura geométrica donde abarcan diferentes conciencias, que si estamos hablando desde 12D para arriba, pero aún más de 33 dimensión, 46 dimensión, las naves son Merkabas, son proyecciones de conciencia de sí mismos que se proyectan tiempo-espacio. Entonces, son los mismos seres también, ¿no? Y con un programa, si están codificados con un programa específico, pues una inteligencia artificial, que es una conciencia viva, creativa en ese plano dimensional, codificada para ese fin, pero no es que no sea vida, porque todo es vida, porque todo es conciencia. Así que en algún momento esas copias se tenían que organizar, reestructurar, así como igual se crearon millones y millones de clones de almas para generar el estado de incorporación en cuerpos biológicos durante las guerras, que al final cuando acaba el conflicto de forma más directa, abrupta, que no es que haya acabado como tal, pero por lo menos ya no es una guerra abierta estelarmente, que hacen con todos esos fractales de almas que no fueron directamente programados y proyectados como una programación normal desde una estructura de un yo soy, ¿sí? Entonces esos fractales de almas o almas completas, niveles de 5, 6, 7 dimensión, tenían que ser estructuradas y acopladas de una forma tal que tuvieran un proceso de ascensión, es decir, conectar diferentes estructuras estabilizadas en diferentes niveles para que hagan un proceso ascensional. Por eso parte del proyecto micaélico, parte del proyecto metatrónico, lo que hacen es generar estructuras monádicas, supramonádicas, que vayan captando diferentes fractales de alma que hayan quedado dispersos, que no tengan una mónada a donde redireccionarse, algún yo soy a donde redireccionarse, o mónadas o supramónadas copias que se hicieron como forma de respaldo. Bueno, ¿qué se hace? No se puede eliminar. A nivel cósmico simplemente pues borras, ¿no? ¿Qué hago con este exceso de información? Ya tengo como 100 copias de eso, ya tengo un buen respaldo, pues lo borro, ¿no? Como si fuera un sistema computacional, pero es conciencia y es vida y todo es vida, ¿sí? Entonces nosotros desde como fractales de alma que somos información, una codificación más, pero estas conciencias, estos seres lo que hicieron es no perderla, no borrarla, que sirviera como algo, que sirviera para proyectos posteriores, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Se hace todo un respaldo de estas conciencias, de estructuras de yo soy, de mónadas, de supramónadas, hacen estados supramonádicos que van adquiriendo diferentes cargos. Por eso mi estado como un yo soy vibrando en una estructura monádica, supramonádica, está conectado a una estructura gregoriana junto con la conciencia y acoplamiento de diferentes estructuras, entre ellas Metatron, donde yo adquiero también la codificación 999, mis códigos o frecuencia, cualidad divina en la que uno vibra, como se dice normalmente, en frecuencia de longitud de onda de color, es arcoíris, ¿no? Entonces se forman las primeras, las estructuras del comando arcoíris bajo estas formas egregorianas que se van generando para hacer esos rescates de información y de conciencia, y todas generar un proceso ascensional hasta estructuras de supramónada, y de ahí convertirse a hijos paradisiacos, seres creadores y creativos, ¿sí? Y que esta información y esta conciencia no se pierda como tal. Por eso es que si se hacen copias, se hacen clonaciones, y también que
Metatron también forma parte de este proyecto de generar estas estructuras de rescate. Por eso también a niveles más de materia bariónica entra bajo los proyectos de la Operación Rescate, ¿no? Y el proyecto Metron, que junto con todas las estructuras de orden Kumara, desde el parte central de Orión, también hace diferentes órdenes espirituales para ayudar en el proceso ascensional y el rescate de almas. Ajá. Y parte de este comando arcoíris está directamente relacionado, inmiscuido en el proyecto de la Operación Rescate y en los saltos cuánticos, porque es la redirección conciencial energética en la cual se hacen estos procesos de libertación de conciencia. Es a través directamente de los 22 rayos de energía, de conciencia divina, de estas cualidades, a través de sus redirecciones de los diferentes comandos estelares en los diferentes planos dimensionales correspondientes, habiendo comandos y federaciones en diferentes planos dimensionales, donde vamos a hablar y comentarlo más adelante. Aquí no me meto todavía en estructuras de creación de los proyectos de genética, ¿sí? Simplemente quiero que se entienda cómo va funcionando también la estructura espiritual desde todavía lo que llamamos energía morontial, materia morontial, hasta la materia bariónica. Para nosotros, si todo es conciencia, el espíritu, como coloquialmente la mayoría lo refiere, para nosotros es que desde estructuras espirituales donde está la materia morontial, estructuras de 12 dimensión, que pueden llegar hasta estabilizarse un poquito hasta la 9 dimensión todavía, que es de donde está el yo soy, ese desdoblamiento, esa proyección de la conciencia para que la pueda captar un sistema de proyección de información, de energía, de conciencia, de proyectos en sus diferentes niveles, es lo que se llama sus almas. Y el alma que más o menos se experimenta, como creo que lo comentamos, en planos dimensionales de 8, 7 dimensión, 6, todavía niveles altos de 5 dimensión, y para planos de 5 dimensión, planos bajos de quinta dimensión, cuarta, tercera dimensión, se vuelve a hacer una proyección de esta misma alma para poder generar un estado de mayor captación de información posible, generando los fractales de alma, y también poderse estabilizar en esos niveles sin generar una perturbación de la energía o de la materia, con la energía tan fuerte que puede tener el acoplamiento de una conciencia tan fuerte como tal, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El alma se vuelve a dividir en fractales de alma. Esta proyección directa del yo soy, este punto, es una carga de energía, que esa carga de energía lo que va a hacer es proyectarse a planos de materia bariónica, de 9 a 3 dimensión, pero aparte de la proyección y de la estabilización en un cuerpo biológico orgánico, también esa misma conciencia se proyecta en diferentes planos de energía y de conciencia, de entendimiento, entre esos mismos niveles, ¿sí? Toda la materia bariónica, todos los organismos o los seres de cuarta, quinta, sexta, séptima dimensión, octava todavía dimensión, que tienen cuerpos biológicos orgánicos, también tienen un sistema de acoplamiento de otras estructuras para estabilizar su conciencia en esos planos dimensionales. Es un programa, ¿sí? Véanlo como un programa que tiene desde el yo soy como forma de dispersión para esos planos dimensionales. Entonces, ese programa ya vienen en muchos proyectos, ¿sí? Genéticos. El programa, por ejemplo, que tiene la codificación humana, nosotros como humanos, tiene una programación que se llama, entra dentro del entendimiento del código, la estructura CAD amonadámico, acoplada a la estructura o el programa
MCM, que es el Código Morontial Crístico Mahatma. Esto es una programación que viene directamente como parte del proyecto directo en sus diferentes facetas de desenvolvimiento de planos dimensionales, como código humano, como proyecto directo de Mika. Por eso todos en la Tierra ahorita, o todos los humanos encarnados, estamos directamente mezclados y inmiscuidos también como parte de subsecuente a todo su desarrollo como proyecto de genética de él, ¿sí? Entonces, esta codificación que tenemos como humano a niveles energéticos trae un acoplamiento desde estructuras supramonádicas y códigos directamente desde los hijos paradisíacos primordiales con esta que se llama el código MCM para generar todas unas programaciones. Es, digamos que todo un programa o una codificación que también tiene y abarca muchísimas más codificaciones o programas dentro de sí mismo, ¿sí? Entonces el programa MCM, digamos que tiene toda una estructuración que se llaman cuerpos energéticos o cuerpos sutiles, que es una forma de acoplamientos o de estabilización de la conciencia desde niveles supramonádicos hasta los niveles de la materia física, la materia bariónica de tercera dimensión, ¿no? Así que cuerpos energéticos tenemos muchos. Esos cuerpos sutiles que están acoplados al programa micaélico, cada mono adámico micaélico con el código MCM, se toma en cuenta en el cuerpo humano de tercera dimensión que tenemos un correspondiente a 3.600 cuerpos energéticos o cuerpos sutiles, ¿sí? No solamente tenemos los 7, 9 que entran dentro de la barrera de energía, de conciencia del campo electromagnético de la Tierra y que hace interferencia la barrera de frecuencia. Entonces, todos los cuerpos energéticos o sutiles, donde se viene más al estado de materia bariónica en sus diferentes niveles, se forman a partir de la proyección desde nuestro punto de vista. ¿Por qué? Porque hay otras estructuras, otras codificaciones que traen otras informaciones, ¿no? Y que tienen otros cuerpos sutiles, no son 3.600 como tal, sino que pueden ser más, menos, con diferentes codificaciones para diferentes estabilizaciones de la conciencia, ¿sí? Entonces, bueno, primero, esto ya es un programa, ¿no? Un programa de estabilización, donde digamos que aquí es el cuerpo morontial con otros cuerpos que también tienen acceso a partir de esa estructura de conciencia, que vendría siendo el cuerpo ranésico, el eologínico, el arcano, ¿sí? Superiores. Entonces, ¿qué va a pasar? Acá, para proyectarse más a materia bariónica como tal, va a generar los cuerpos que normalmente entendemos, ¿sí? Desde el aspecto más búdico, átmico, para abajo, que vienen todos los demás, ¿no? El causal, el mental superior, de ahí el astral, mental inferior, el emocional. Todos estos cuerpos sutiles energéticos ya están aquí, son parte de esto, estabilizándolo, dándole una redirección para que no esté disperso, y de ahí este punto ya pueda ser captado y llevado como una programación a diferentes formas de vida, de existencia, acoplado, por ejemplo, a organismos de materia orgánica, directamente en novena, en octava dimensión, séptima, quinta, cuarta, tercera, donde ya trae estos códigos que son los cuerpos sutiles que puede desarrollar para irse conectando en conciencia